Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el panel el economista Hans Soledispa, director de Exponential Research y académico asociado del instituto. Hans, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Siempre es un gusto participar en este espacio. Gracias por acompañarnos, Hans. En este segmento hablaremos sobre las reformas que se vienen implementando desde el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Para esto nos acompañará Carola Ríos Michau, directora general de SENAE. Ella es además administradora de empresas con especialización en comercio exterior. Ha ejercido también la presidencia ejecutiva de la Cámara de Industrias de Cuenca, la vicepresidencia de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y la presidencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Producción de la SUAY. Directora Ríos, muy buenos días. Buenos días, un saludo a los radioescuchas y a todo el personal que está trabajando y los profesionales del instituto. Gracias, un placer que nos pueda acompañar. Directora, en días recientes, SENAE junto con el Ministerio de Producción anunciaron que desde el 29 de noviembre entró en vigencia la eliminación total del costo del flete en la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios. ¿Qué significa esta medida? ¿Podrá aliviar de alguna manera el bolsillo de los ecuatorianos? Bueno, definitivamente sí, porque el flete, al ser un costo del traslado de la mercancía y al ser contabilizado, digamos, dentro de la base imponible para el cálculo de los aranceles, digamos que tiene un componente importante, ya que por lo menos ahora, en este periodo, desde que se inició la pandemia y empezó todo el tema de crisis de contenedores a nivel mundial, también se incrementaron los valores del transporte. Entonces, estos valores que normalmente antes de la pandemia tenían, digamos, un impacto moderado, ahora incluso se multiplicaron por 5, por 10 veces, y eso obviamente incluye en el costo de las mercancías. Entonces, cuando esas mercancías pasan por aduana, graban unos impuestos. Si la base imponible es más baja, graban menos impuestos. Por lo tanto, el producto al consumidor es, digamos, menos costoso que lo que es incluyendo el flete. Entonces, definitivamente el consumidor va a tener un mejor, el mismo producto a un precio mejor. Es decir, actualmente, hasta ante el incremento de los valores de transporte por esta crisis que estamos experimentando a nivel global de los contenedores, los importadores se veían sujetos a un mayor pago de aranceles. ¿Esta medida será temporal, aplicará mientras estén altos estos costos o será permanente y será un alivio para el bolsillo a largo plazo para los ecuatorianos? Definitivamente es a largo plazo, porque esto está contenido en la ley, no es una resolución temporal, no es un tema un tema que por decreto se pudiera modificar. Está contenido en una ley que pasó todo su proceso en la aprobación en la Asamblea, haya sido como haya sido, pero este momento ya está vigente y para cambiarlo deberían cambiar la ley. Entonces, por lo tanto, es lo más estable que podríamos tener en la legislación ecuatoriana y por lo tanto es, digamos, de largo aliento.
Esto, como usted debe digamos, conocer, la aduana es un ejecutor de la política pública. Entonces, si esto está definido ya en la ley, a nosotros nos toca implementarlo en nuestros sistemas para que los importadores se beneficien de esta decisión. Y esto de aquí definitivamente tiene un impacto no solamente en el tema de los consumidores o el tema de los importadores que luego trasladan a los consumidores, ¿no? Al final del día, así es que se reduce el tema del precio para el consumidor final. Ahora, en ese sentido también no debemos ignorar que estamos, de cierto modo, reduciendo el valor de los derechos arancelarios a, digamos, de cierto modo, a valores pre-pandemia incluso, lo cual tendría un impacto en los presupuestos, quizás en el presupuesto de la SENAE o quizás no por cómo están estructurados, pero quizás para el presupuesto de los ingresos arancelarios o ingresos por tributos o ingresos por este tipo de rubros para el presupuesto del gobierno central, que sabemos que de por sí tiene algunas necesidades bastante amplias. En ese sentido, el impacto es grande o quizás han encontrado alguna forma de compensar este impacto en la recaudación por estos rubros. Bueno, sí tiene un impacto, es un impacto moderado, estamos hablando de alrededor, lo tenemos cuantificado, digamos que en alrededor de 80, 100 millones de dólares en el año. Sin embargo, la operación en sí, la generación del movimiento de la economía es lo que a nosotros digamos, nos impulsa. ¿Por qué? Porque si yo puedo facilitar, puedo hacer que sea más, eh, eh, más dinámica el comercio exterior, probablemente no voy a recaudar más, ¿no es cierto? Pero sí voy a generar otro tipo de ingresos para el Estado. Está el impuesto a la renta, está, digamos, el IVA, el ICE, que de aquellos productos que tienen este impuesto a consumos especiales, etc. Entonces, acuérdense que aquí todos estamos en la misma bolsa, digamos, de recaudación. Entonces, todo va a la misma cuenta central del Estado. Entonces, si yo aporto una parte, el SRI aporta otra. Entonces, si yo disminuyo por un lado, pues estoy aumentando por otro. Entonces, ese es el espíritu. En realidad, no, aquí no hay un tema digamos, de nosotros querer recaudar más. Sí, podemos hacerlo, pero por otras vías, no solamente, como digo, en la activación de la economía, sino también, por ejemplo, en los controles que estamos haciendo, en el aumento de los controles al comercio ilícito que estamos haciendo. Entonces, se compensa por un lado o por otro. Como parte de este anuncio que hicieron el 29 de noviembre sobre esta medida, se indicaba que el SENADE se encontraba implementando las mejoras necesarias en el sistema Ecuapaz para la aplicación de la reforma. ¿Ya se implementaron estas mejoras? ¿Ya está actualizado el sistema de manera tal que se reflejan los resultados de esta mejora o sigue en proceso de aplicación? Está en proceso de aplicación. Lamentablemente, como ustedes conocen, es de conocimiento público, realmente el sistema de aduana es un sistema antiguo que tiene sus problemas de mantenimiento o que ha tenido sus problemas porque no se ha invertido en eso, lamentablemente, en administraciones anteriores. Y nosotros estamos ahorita en un proceso de fortalecimiento para darle estabilidad al sistema, para que siga operativo y que, por supuesto, ojalá con la mayor agilidad podamos ir atendiendo todos estos temas. El gobierno ha sido muy activo, ¿no es cierto?, en medidas para facilitar el comercio, en medidas para mejorar la competitividad de los operadores del comercio exterior, importadores, exportadores, mejorar los controles, todo eso implica hacerle muchos cambios a un sistema, digamos, ya antiguo, y eso es lo que nos está, digamos que, pasando factura en este momento con el tiempo de la aplicación de particularmente esta medida. Sin embargo, y eso es importante decirlo al público,
todas las operaciones que se hayan hecho entre el 29, que entró en vigencia esta, digamos, de la ley, y el tiempo que nosotros nos demoremos, que ya ha transcurrido algunos días, todo eso que se haya pagado de manera indebida, ¿no es cierto? Lo van a poder reclamar y nosotros lo vamos a devolver para que, digamos, en documentos, en notas de crédito, para que esas notas de crédito les puedan aplicar a los pagos de sus futuras actividades, ¿no? Entonces, lo tenemos cubierto por ese lado, pero también hay que entender, como digo, que tenemos un sistema que ha estado en pruebas de esfuerzo estos últimos 6 meses con todos los cambios que hemos implementado y que ahora, claro, nos está eh, limitando un poco la agilidad en la aplicación de esta disposición. Hablemos un poco un tema de seguridad. Ha mencionado que están fortaleciendo el tema de los controles para evitar quizás contaminación de contenedores, etcétera, etcétera. Lo conecto con otros anuncios que han hecho otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Gobernación del Guayas, hablan de que este año tenemos un récord de incautación de droga, por ejemplo. Entiendo o intuyo que SENAE tiene cierto rol en este sentido también. Me gustaría saber un poco más cuáles son estas acciones en las que se involucra SENAE. Y luego también surge también como una preocupación el hecho de que esto implica control, de que esto implica alguna actividad dentro de la cadena logística del sector productivo, y si esto genera la posibilidad de algún retraso en envíos y algún costo para las empresas exportadoras. Si esto tiene algún impacto también en la cadena productiva, exportadora, importadora, etcétera. A ver, efectivamente, no sé si ustedes recuerdan que hace unas pocas semanas atrás, no recuerdo exactamente la fecha, el presidente expidió un decreto ejecutivo, el 227, donde determina la implementación de sistemas no intrusivos, de aforo no intrusivos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a abrir la carga, sino que la vamos a someter a tecnología, ¿no es cierto? Para que podamos ver lo que hay adentro sin abrir los contenedores. Y en este decreto establece que el 100% de la carga de exportación va a pasar por esta inspección no intrusiva, que podemos llamarlo, digamos, comúnmente escáneres. Y las importaciones van a pasar un proceso de perfilamiento de riesgo para luego, ¿no es cierto?, determinar qué cargas van a pasar por el escáner. Entonces, ese fue el punto de partida. Sin embargo, si ustedes revisan también en la misma ley donde se define el tema de la reducción del flete, se incorpora el tema ya por ley de la inspección no intrusiva. Entonces, estos pasos que se han dado de incorporar tecnología para poder hacer los controles, no solamente, digamos, afectan, como decías, a la parte comercial del Ecuador, ¿sí? Donde nosotros podemos capturar mercancía mal declarada, ¿no es cierto? O que en algún momento se utiliza el comercio exterior, las exportaciones para hacer envíos de sustancias ilícitas, etc. Hay un trabajo conjunto que hemos venido haciendo con la policía, digamos, con el Ministerio de Gobierno, con las Fuerzas Armadas aéreas, marítimas y también navales, ¿no? También estamos trabajando de forma conjunta con ellos, con la Fiscalía, bueno, en el caso de Guayaquil, que concentra el 80% del comercio exterior del país, estamos trabajando con la gobernación, etcétera. Todos sentados en una misma mesa. La mesa que se estableció en julio de este año, que es la Mesa por la Seguridad del Comercio.
esa mesa convida a todos, digamos, a las entidades públicas a hablar de temas de contrabando y narcotráfico. Entonces, en el marco de esta mesa, con el apoyo digamos, del marco legal que se ha establecido desde la primera autoridad, desde el presidente Lazo, estamos haciendo todos los esfuerzos. Por eso sí, la respuesta es sí. Nosotros estamos cooperando, trabajando en conjunto para que se puedan hacer estas, digamos, capturas que ahora se contabilizan como los mayores aprehensiones que se han hecho en los últimos años. Nosotros también hemos trabajado, como digo, en materia comercial también hemos aprendido en digamos, en este año, principalmente los últimos 6 meses donde hemos estado trabajando nosotros, ya 66 millones de dólares en mercancía, ¿no? Se sumado a lo que la policía comenta respecto digamos, a sustancias ilícitas, nosotros también tenemos mercancías de contrabando que hemos estado aprendiendo durante principalmente los últimos 6 meses. Entonces, como mencionaba, sí, efectivamente, estamos trabajando de forma conjunta, cohesionada, coordinada con todas estas entidades de control, digamos, en general para precautelar la seguridad nacional. Algo que me llamó la atención en lo que mencionó ahora es el tema de que para optimizar este proceso hablan de un perfilamiento de riesgos y este tema quizás es automático o es más bien discrecional. eh, eh, me llama la atención en ese tema. No, no es discrecional. Esto es más bien se llama inteligencia aduanera, ¿no? Toda la data que tenemos nosotros de la actividad comercial del país está en un sistema. Tenemos información también de la cooperación que tenemos internacional con las aduanas en otros países. Nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Aduanas y por eso estamos conectados. Esta información nos llega. Nos llega información de gobiernos amigos, ¿no? Del mundo. Tenemos toda una preparación, capacitación del personal que está, digamos, analizando información. Nos falta todavía integrar algunos sistemas que ahorita, digamos, están funcionando de forma separada, pero nos falta integrar eso. Estamos trabajando con el CIES, por ejemplo. Nosotros somos un subsistema del sistema de inteligencia de la policía. Entonces, todas estas cosas van sumando y van confluyendo, ¿no es cierto?, en esta tecnología de la inteligencia aduanera, que te dan como resultado, ¿no es cierto?, ciertas variables que te incitan a pensar, ¿no es cierto?, que un importador o un exportador tiene más riesgo que otro. Entonces, los análisis que se hacen, que obviamente interviene el ser humano, porque tiene que leer todo esto, ¿no es cierto?, e interpretarlo, pero no es discrecional, como te digo, es más bien un tema de inteligencia, de información que procesamos con la actividad del comercio exterior en el país. Una de las políticas que necesita Ecuador es justamente la facilitación de trámites. De lo que usted nos comentaba, entiendo que la incorporación de los sistemas de inspección no intrusiva van justamente con esa idea en mente. Ahora quisiera consultarle si hay otras acciones o si han identificado algunos otros puntos, digamos, que pudieran reformarse o que se puedan modificar de manera tal que avancemos en esa dirección, en la facilitación de trámites, en lo que compete a SENAE en cuanto a comercio exterior.
Bueno, de hecho, el punto de partida de esto fue el decreto 68, ¿no? Donde nos empodera para hacer todo lo que esté en materia aduanera a nuestro alcance para facilitar el comercio. De hecho, si revisamos eh, la, 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 la razón de ser de la aduana del Ecuador es la facilitación del comercio y el control, ¿no? Entonces, lograr un buen equilibrio entre justamente estas dos pilares, digamos, de la esencia de la aduana, esté en equilibrio, eso es el desafío, porque por un lado, como digo, la facilitación del comercio la vamos a hacer en base al análisis de los procesos, a la limpieza, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer de la normativa, porque la normativa, hubo una sobreproducción de normativa en administraciones anteriores, que hoy, ¿no es cierto?, nos limitan un poco la libertad del comercio que tenemos como visión, ¿no es cierto?, de gobierno. Entonces hay que empezar a hacer esa depuración, esa limpieza, a codificar todo el tema logístico, a revisar los procesos, a ver si los procesos son los adecuados, los más eficientes y sobre todo los que se apegan a las prácticas, a las buenas prácticas internacionales. Hay que llevar esta aduana a los sitiales, digamos, internacionales, los estándares internacionales, para poder decir que es una aduana moderna, una aduana que se preocupa de facilitar el comercio. Somos suscriptores del acuerdo de facilitación de comercio, por lo tanto, hacia allá tenemos que ir. Yo diría que, en definitiva, hay mucha tarea por hacer. La visión está absolutamente clara, estamos alineadísimos con el tema de la facilitación del comercio, sin descuidar el control, porque esa es nuestra esencia. Sabemos claramente, porque conversamos, porque tenemos mesas de diálogo permanente con sectores privados, sabemos las necesidades que tienen los sectores y, por supuesto, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, sus dolencias y tratar de solucionarles en materia de lo que sea viable, ¿no? Porque tampoco me pueden pedir que abra las fronteras, porque y dejemos esto a que fluya solo, no. Por eso hay entidades de control, por eso hay aduanas en todo el mundo, por eso hay una estructura ya establecida. Entonces, tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y esa es la orientación que tenemos, ¿no? Bien, hace unos meses, cuando recién asume el gobierno actual, como iniciativa del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, se impulsó una reforma, bueno, digamos, unas modificaciones en las que se desgravaba o se reducía notablemente los aranceles a más de 200 subpartidas. Incluso se decía incluso que era la reducción arancelaria más grande del país, al menos en bastantes años. Me preguntaba orientada el tema de qué tal ha sido el impacto en estos meses de esa reducción arancelaria. ¿Ha habido un cambio quizás en estas subpartidas? ¿Quizás ha habido un cambio en los volúmenes de importación? ¿Cuáles han sido los primeros resultados de esta reducción arancelaria y si considera que es positiva y si debería avanzar hacia más reducciones arancelarias o quizás más en el futuro quizás? Bueno, el impacto estuvo medido desde el principio, ya se había programado qué impacto en recaudación, por ejemplo, íbamos a tener, eso estuvo establecido desde el principio. Eso fue un análisis que se hizo en conjunto con el ministerio y la aduana, por supuesto. Entonces, ese es el impacto que nosotros queríamos ver en el costo operativo, porque acuérdense que estas, si no recuerdo más, 600 o ¿cuánto eran? 600 algo partidas, eran casi 700 partidas. 667 partidas, si no estoy mal. Es un grupo de partidas de materias primas, insumos y bienes de capital. Entonces, el impacto no necesariamente es, digamos,
de menor recaudación, porque eso estuvo ya establecido, sino más bien es en el costo, en la competitividad de esas industrias que utilizan materias primas que ya están desgravadas, insumos que están desgravados y bienes de capital. Entonces, yo creo que el impacto es importante en el dinamismo de la economía, ¿no? Y eso se va a empezar a ver. Yo creo que sí se siente digamos, que ya se empieza a mover. Digamos, estas cosas, no sé si ustedes pueden ver un panorama así como más amplio, podemos ver la preocupación del presidente en la activar la economía en varios aristas, ¿no? La más importante y que creo que era lo más de cuidado era la gente. Si la gente está vacunada, ¿no es cierto? Entonces puede ir a trabajar con más tranquilidad y puede, digamos, hacer su rol dentro de la economía. Luego viene, si yo tengo ya el recurso humano, ¿no es cierto?, de alguna manera seguro, trabajando, ya la gente más protegida, viene ahora sí entonces a apoyar la producción, ¿no es cierto?, con todo el tema de la desgravación arancelaria de estos ítems que están directo a la vena del productor. Y luego, claro, vienen todas estas otras cosas que estamos trabajando, la atracción de inversiones, la apertura y la revisión normativa que también estamos haciendo, facilitando, por ejemplo, el día de ayer suscribimos una resolución de aduanas para el tránsito y transbordo de mercancía que cruzan la frontera y que van a venir, ¿no es cierto?, las exportaciones del norte del Perú a utilizar nuestra infraestructura portuaria en Puerto Bolívar para poder dinamizar la economía de la zona. Entonces, ¿qué significa eso? Yo abro, digamos, de alguna manera la frontera y genero empleo, plazas de trabajo en los diferentes operadores que están directa o indirectamente relacionados con el comercio exterior en la frontera. Entonces, todos estamos trabajando en ese mismo lineamiento. Digo, le doy este ejemplo porque es de ayer, ¿no? Pero le doy este ejemplo para poder ver la película completa. A nosotros, como gobierno, nos interesa que la economía se reactive y se reactive bien, y es cuando vamos a empezar a sentir, ¿no es cierto?, ya en la parte, como decía hoy en la mañana en una entrevista que le escuchaba ¿cómo se llama?, al economista Albornoz, decía, la parte más sensible del cuerpo, ¿no?, el bolsillo. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver realmente el impacto de la política pública que como aduana ejecutamos y que como gobierno se genera, ¿no? Entonces, ahí es donde el ciudadano va a sentir el impacto de todas las medidas que tomemos y esperamos que sean positivas, porque con esa intención se hace. Efectivamente, ha sido muy interesante lo que nos ha comentado, directora. Ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Le quiero agradecer por habernos acompañado, agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y desearle éxitos en su gestión en la dirección de SENAE. Amigos, ya regresamos a su programa Contrapunto Liberal. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Muchas gracias. Estamos de vuelta en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este segmento nos va a acompañar el economista Cristian Albuja. Cristian Albuja es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es MBA en Estrategia Corporativa y Política Económica y candidato a PhD en la Universidad Camilo Cela de España. Actualmente se desempeña como profesor universitario, consultor senior en Estrategas Consultores. Cristian, bienvenido. Hola Danilo, gracias por esta invitación. Un saludo enorme a quienes son parte y nos escuchan en Contrapunto Liberal.
Gracias por acompañarnos. También en este segmento nos continúa acompañando Hans Oledispa, director de Exponential Research y además académico asociado del instituto. Cristian, Hans, para hablar un poco de la situación económica del país, el Banco Central del Ecuador ha actualizado las cifras de crecimiento para este año al alza y además vemos que la recaudación tributaria viene aumentando. De hecho, recientemente han sacado las cifras del periodo de enero a noviembre y la recaudación total ha crecido un 13% en este intervalo. Cristian, ¿qué opinas sobre estas cifras? ¿Cómo evalúa el desempeño económico del país en lo que va del año y cuáles son las perspectivas para el 2022? Bueno, definitivamente el rebote que estamos teniendo para generar un poco de crecimiento después del decrecimiento del año anterior generado no solo por un pésimo manejo de más de 12 años de todo lo que significa la caja fiscal, básicamente haberse gastado todo lo que teníamos, haber invertido de una manera muy mala dentro del país, haber mal utilizado los recursos. Y después, obviamente, la pandemia nos llevaron a una crisis que sin duda nos está generando un rebote positivo. Este rebote positivo acompañado de una nueva visión de gobierno, de un presidente con una nueva perspectiva de apertura hacia el futuro, de apertura hacia los mercados, de apertura a la banca, creería yo que está generando una atracción para que los empresarios, emprendedores, productores retomen rápidamente sus actividades y eso sin duda es positivo y se está reflejando en los resultados de este año y esperemos en los resultados del próximo año. Las ventas han aumentado, la producción ha aumentado, definitivamente es positivo. Ahí algo que definitivamente no es tan positivo es esta reforma tributaria. Yo creo que es importante recalcar que el país ya no aguanta tener reformas tributarias. Lastimosamente, todos los recursos que se malutilizaron en los años anteriores nos ha llevado a esta exigencia de una reforma tributaria, la cual yo creo que nos pudimos haber ahorrado y esperamos que no vuelva a suceder. Pero ya está. Yo creo que hay que seguir viendo hacia adelante. Lastimosamente, creemos y creo yo que hay que cambiar este modelo, hay que ir a un modelo de simplificación tributaria, a un modelo de que paguen los que ya están produciendo, que paguen los que no están pagando, los que están eludendo o evadiendo, una simplificación que determine que nos podamos quedar con 2 o 3 impuestos súper simples, eliminar los distorsionadores como el ISD, el ICE y otros. Entonces, esta reforma tributaria que sin duda va a generar mayores ingresos mayores a los que se han generado por la producción y eso creo que ya va a dar un espacio al gobierno para que el próximo año se pueda preocupar de los proyectos de ley que son muy importantes como la reforma laboral, la atracción de inversiones y sin duda ya pensar en el próximo año en bajar otro tipo de impuestos o disminuir algunos impuestos que se han creado durante este año. Muy bien, Cristian. Me quedo con la parte de la reforma tributaria y para luego hacerte la pregunta. O sea, el tema de la reforma tributaria me parece que hay un consenso generalizado tanto de oposición como oficialismo en que perjudica el tema de subir impuestos. Ahora, salvo el gobierno, pues hay mucha oposición a esta reforma tributaria. Y bueno, por ahí unos que otros analistas o asesores o académicos que, digamos, están a favor por el enfoque fiscalista o el enfoque fiscal que también lo has mencionado. Ahora, luego lo otro, decimos, o al menos lo que mencionábamos al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, decíamos que un gobierno con una visión diferente, con un camino diferente, incluso se vio reflejado cuando Guillermo Lasso gana la presidencia, el riesgo país, que es uno de los indicadores entre varios, no solo hay que tomar en cuenta ese indicador, pero uno entre varios, el riesgo país desciende en torno a los 1.200 a los 800 puntos básicos, lo cual es digamos, una muestra de cómo los mercados internacionales empiezan a ver al país y una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo camino. Ahora, desde ese bajón del riesgo país, entre 1.200 y 800, se ha mantenido en el mismo rango, entre 750, 800 y algo, en el mismo borde, y no ha habido mayor variación. Quizás no pudiéramos interpretar eso como que los mercados internacionales aún están a la expectativa de que haya un cambio sustancial, un cambio real, y que quizás
y que quizás el gobierno de Guillermo Lasso no ha tomado ninguna decisión importante bueno, y quizás lo único que empieza a tomar de manera importante incluso va por el camino contrario, quizás sería un retroceso. Voy a iniciar un poco con la última parte. Creo que es importantísimo analizar la caída del riesgo país y el mantenimiento. Creo que efectivamente esa primera caída se da por la iniciativa y por la noticia de que esto va a cambiar. Evidentemente, después de que hay una noticia de que va a cambiar, las cosas deben empezar a cambiar. Y yo creo que hay buenos pasos, ¿no es cierto? El paso de la vacunación, que fue un éxito, yo creo que es importante. Pasos como el hecho de haber hecho el Ecuador Open for Business, que considero que fue un éxito, creo que son pasos claros a dónde quiere ir el gobierno. O al menos eso esperaría, que sea un paso claro a dónde quiere ir el gobierno en cuanto a la reactivación económica, que la reactivación económica significa empleo, producción, inversión. No hay a dónde irse. La reactivación económica no va a ir por el lado fiscal, no va a ir por el gasto, no va a ir por esa línea, ¿no es cierto? Entonces, eso en teoría y en papel está. Yo creo que el reto más grande que tiene el presidente y su equipo para el próximo año es volverlo realidad. Y al volverlo realidad, evidentemente vamos a ver reflejado en un ajuste del riesgo país hacia la baja, en un aumento de la inversión extranjera, que sin duda este año ya está mejorando, pero para el próximo año se tiene muchísima perspectiva, muchísima alta perspectiva. Ahora, bien, para el lado fiscalista yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es un error querer dedicar el tiempo a igualar las arcas fiscales, ¿no es cierto? Es un error que lastimosamente no es culpa del presidente, es un error que se viene arrastrando por los dos anteriores pésimos gobiernos en su manejo de política económica, que se viene arrastrando por una pandemia muy fuerte y que eso obligó al país en el gobierno anterior a acercarse al Fondo Monetario que sin duda una de las condiciones que de alguna manera nos ponemos nosotros, obviamente, pero es la base para tener el apoyo del fondo y de la banca multilateral en general, del acceso a créditos, es que tengamos una caja fiscal equilibrada. La caja fiscal se la puede equilibrar subiendo los ingresos o bajando los gastos, ¿no es cierto? Y yo creo que el haber casi triplicado los gastos desde el 2006 hasta la fecha, yo creo que nos lleva a que estemos estructuralmente muy atados en un proceso en el cual hay que trabajar muy de la mano, hay que bajar los gastos, hay que disminuir la burocracia, hay que disminuir inclusive los salarios de la burocracia porque no son comparables con el sector privado, hay que dejar de malgastar más de 1.500, 2.000 millones de dólares que se malgastan en compras públicas, hay que dejar de malgastar todo el dinero que no se utiliza correctamente, focalizándonos en lo que necesitamos, salud, educación, seguridad. El resto, el Estado, el gobierno central, no debe meterse a hacer, debe entregar al sector privado. Entonces, sí, efectivamente estamos de alguna manera en desacuerdo en la reforma, pero hay que entender cómo funciona y esperamos que sea una reforma única, que no se den más, que no sea esto un inicio de un proceso típico, constante de ajustes fiscalistas y que haya sido simplemente una obligación y que esto se revierta en que en los próximos años podamos ver claramente disminuciones del ICE, disminuciones del impuesto a salida de capitales, inclusive pensar en una disminución del impuesto a la renta, una simplificación, quizás ojalá llegar a un impuesto plano, a un impuesto en el cual todos sepamos cuánto debemos pagar y dejemos de eludir y evadir. Pero le dejo la duda al gobierno de que eso se dé. No quiero ser tan pesimista en el que esto simplemente ya es una carga. Sí, es una carga, no me gusta, está mal hecho, pero démosle el beneficio de la duda, démosle, creería yo, el tiempo para que si es que las reformas, que son las importantes, la laboral y la de atracción de inversiones, se dan en los primeros meses del próximo año, esto se revierta a una estrategia que termine siendo el éxito no para el gobierno, el éxito para todos los ecuatorianos. Cristian, justamente en mayo, al asumir la presidencia, Guillermo Lasso, hiciste pública una carta dirigida al presidente titulada Reflexiones sobre la ruta económica para el Ecuador. Como primer punto mencionabas la promesa presidencial o de campaña de la vacunación masiva que se pudo cumplir. Ahora, ¿cuáles son esas otras reformas que
mencionabas en esta carta y que consideras que deben ser parte de esta ruta económica del gobierno, más allá de estas que ya has mencionado, como la reforma laboral y de atracción de inversiones? Sí, ahí básicamente es algo que me permití escribirle al presidente de la República en función de que esta es una gran oportunidad de cambiar estos modelos caducos de intervencionismo estatal por una alternativa real para crecimiento, desarrollo y mejorar la calidad de vida. Nosotros hay que partir de un concepto, estamos dolarizados. Al estar dolarizados y al haber abandonado nuestra moneda, tenemos una moneda de otro país que no nos deja mucho espacio de maniobra. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros tenemos la única alternativa para salir adelante, generar crecimiento, generar mejor calidad de vida, generar una real reactivación económica, es abrir los mercados, dejar de controlar los precios, todos los precios. Debemos abrirle totalmente a la banca, que ingrese la mayor cantidad de bancos del país, quitar todos los impuestos que nos están distorsionando la entrada y salida de capitales, como es el ISD, debería disminuir, si no es inmediatamente, por lo menos empezar a hacer un 0,5 semestral o un 0,5 trimestral. Deberíamos dejar de controlar los precios de la economía a todo nivel. Deberíamos olvidarnos o generar más bien una alternativa para este salario básico, para este salario mínimo que tenemos, porque eso nos está atando a volvernos improductivos. Deberíamos ver algunas otras alternativas de acuerdo entre las partes, de que podamos negociar. Y este contexto que nos permita simplemente que haya un flujo total de capitales de entrada y una libre movilidad de productos. Con eso nosotros vamos a poder dar un paso importante. Ahora, yéndonos a la parte social, que yo creo que es fundamental. Debemos dejar de pensar que los servicios públicos son los que nos van a sacar a nuestro país adelante. Nosotros tenemos que tener una reforma en la cual cualquier ciudadano pueda irse a atender en cualquier hospital, el más cercano que tenga, sea público, privado, del IES, de cualquier situación. Lo único que debe ser es cubierta por el Estado. Eso va a ser mucho más eficiente en un sistema de uso, en un sistema que el que está necesitando la atención vaya y se atienda. En una universidad que puede estudiar en cualquier universidad, no tenerle a nuestra ciudadanía peleándose por cupos en universidades públicas. Posiblemente es mucho mejor que en vez de gastar $5,000, $6,000 por persona en una universidad pública, que eso es lo que cuesta anualmente una persona pagada por el Estado en una institución pública, posiblemente haya instituciones privadas de muy alto nivel que con menos valor puedan dar plazas a los estudiantes. En el mismo sentido, tenemos que pensar en una apertura total a la inversión extranjera para que se puedan entrar en una concesión masiva de todas las carreteras, los puertos, aeropuertos, que eso nos dé ingresos fundamentales, dejar de pensar en perder el tiempo creyendo que podemos ser constructores de refinerías. Nosotros, si es que hubiéramos entregado la refinería a una empresa privada hace 14 años, seguramente ya tuviéramos unas 3 refinerías en el Ecuador. Debemos cambiar esa mentalidad y finalmente tenemos que hacer una reforma a la seguridad social, una reforma en la que cada uno de los usuarios sea el responsable de dónde quiere tener su dinero y dónde quiere ser atendido con su pago de seguridad social. Y de quien nos debemos preocupar más no es actualmente de los que trabajan, debemos preocuparnos de los que no trabajan, de los que no tienen ingresos, los que generalmente terminan siendo los más afectados en la economía. Y eso va a permitir la reforma laboral, que ya lo he dicho. Cristian, yo estoy muy de acuerdo con lo que propones. Realmente creo que son ideas interesantes que evidentemente ayudarían a resolver los principales problemas del país si invirtiéramos los papeles, ¿no? Más allá de enfocarnos en un tema fiscal y empezar a enfocarnos en temas productivos, en temas competitivos. Ahora, en lo que has mencionado en tu última respuesta, rescato, o mejor dicho, selecciono 3 cosas para que las conecto para poder hacer una pregunta. Banca, servicios públicos y también inversión extranjera directa. Y lo relaciono con lo que ha sido noticia en los últimos días, un anuncio del presidente Guillermo Lasso, en el que ha dicho, bueno, no es novedad, pero digamos, ha sido nuevamente noticia en estos días, que es la venta del Banco del Pacífico, la posible venta del Banco del Pacífico. ¿Sí? ¿Por qué lo conecto con el tema de banca internacional? Porque la idea, o se estima, o mejor dicho, se espera que sea la banca internacional quien compre este activo. Ahora, surgen varios interrogantes. Primero,
hay cierta oposición a la venta del Banco del Pacífico, primero porque dicen que es un activo rentable, que el Estado no debería deshacerse de activos que son rentables, lo cual puede ser más o menos cuestionable en función de los indicadores que quisiéramos revisar en los últimos años. Si bien es cierto, la venta de un banco implica muchísimo más que solo la rentabilidad, que ha venido en descenso en los últimos años en el banco. Luego también la interrogante a ver, el Estado tiene que tener bancos, digamos, ya tiene más, tiene CFN, tiene Banecuador, debería tener más bancos, menos bancos. Lo menciono porque en tu respuesta habías mencionado de que deberíamos migrar a un estado en que no tenemos por qué provisionarnos todos, sino más bien subvencionar o de cierto modo delegar ciertas funciones al sector privado. Y si esta venta del Banco del Pacífico, lo conecto con inversión extranjera directa, por si esta venta nos acerca o nos aleja de esta meta de tener banca extranjera y de tener inversión en este ramo. Sí, definitivamente yo estoy convencido de que una economía, como tenemos tantos buenos ejemplos en el mundo, una economía en la cual el gobierno central se dedica a lo mínimo posible en el sentido de administrar lo básico que requiere la ciudadanía, que es la seguridad, y de alguna manera cumplir con lo que dice la Constitución en nuestro caso, que es generar una educación y una salud universal, yo creería que ya tiene más que suficiente. El resto definitivamente lo tiene que dejar para quienes están especializados en las áreas. Entonces, vemos que tener un banco no tiene ningún sentido. No solo que yo estaría de acuerdo en que se venda el Banco del Pacífico, yo creería que no debe existir grandes bancos de desarrollo públicos, porque eso básicamente se lo puede dejar en manos privadas con un reglamento claro, ¿no es cierto? Si queremos aportar a quienes efectivamente están en el agro y les queremos dar tasas preferenciales, como lo ha ofrecido el presidente, que yo lo veo bien complicado generar tasas a largo plazo, al 1%, a 30 años, si no me equivoco, pero se puede reglamentar para que el sector privado lo haga o se les puede entregar los recursos al sector privado para que lo haga, porque son quienes lo deberían hacer. Obviamente acompañados o generados de un acompañamiento que tenga que ver con el hecho de que llegue a quienes lo necesitan. ¿Y quién puede hacer eso? Básicamente los actores sociales, ¿no es cierto? Las universidades pueden actuar muy bien en acompañar y llegar a generar que esos beneficios lleguen a quien más lo necesita. Ahora bien, tomando en cuenta que el Banco del Pacífico debe venderse, no creo que se podría, sino que debe venderse. Un gobierno central no debería tener, en el caso del Ecuador, en dolarización posiblemente no debería existir ni siquiera el Banco Central, porque el Banco Central ha perdido su principal función, que es la de emisión monetaria. Peor aún, tener bancos que compiten a nivel privado. No tiene ningún sentido que lo haga, porque los beneficios que pueda tener el banco definitivamente van a estar supeditados a las necesidades que tiene un gobierno. Venderlo sin duda va a abrir y está abriendo. Entiendo que hay muchos interesados con el nuevo gobierno en venir a comprar el Banco del Pacífico, y eso definitivamente tiene que estar acompañado por una apertura total a que puedan venir agencias de los bancos internacionales a competir directamente con los bancos locales, con recursos frescos, volvernos un hub financiero en donde pueda ser dentro de la región, que una función de conexión con el resto de los países para poder, aprovechándonos de la dolarización, generar esa atracción masiva de capitales de todo el mundo y que puedan ser destinados a las mejores obras y a las mejores inversiones dentro, no solo de Ecuador, sino dentro de la región. Yo creo que hay casos ya muy comprobados en los cuales debemos copiar lo bueno, seguramente lo que no es tan bueno, mejorarlo, y en fin, yo creo que ese es sin duda la apertura o la posibilidad que da el hecho de que el mundo entero entienda que el nuevo gobierno tiene una visión de apertura al mercado financiero que va a abrir las puertas para que ingresen los bancos, y así debe hacerlo. Esperamos que el presidente, esas ideas que las planteó en su momento, esos pedidos que le hemos hecho a algunos miembros de la ciudadanía y de la academia, los vuelva a realidad. Una apertura en todo sentido, y especialmente en el área financiera, que no solo debe a tener una gran competencia financiera, sino también un gran ingreso de inversión extranjera directa que nos ayude a generar empleo, producción, productividad y crecimiento.
Cristian, también mencionabas el tema de la reforma a la seguridad social. Justamente en estos últimos días hemos visto situaciones dramáticas en los hospitales del IES en cuanto a de desabastecimiento de medicinas. Y aquí surge la pregunta de cómo los aportantes que mes a mes cumplen con lo que se requiere para, en cuanto a aportes al IES y además con jubilados que han aportado durante toda su vida y no se reciben en beneficios algo equivalente a los aportes. Entonces, eh, evidentemente se requieren reformas, sin embargo, se suele oponer una vez que se hablan de reformas que le den o permitan la participación de actores privados en cuanto a propiciar estos servicios. ¿Cómo pudiéramos beneficiarnos los ecuatorianos de una reforma que permita la participación privada en la seguridad social, que los ecuatorianos tengamos la potestad de elegir si continuar en el esquema actual o pasar a un régimen de capitalización individual? ¿Cómo esto pudiera beneficiar y resolver los problemas que actualmente encontramos en el IES? Sin duda, aquí hay, creo que algunos puntos importantes que analizar. El primer punto importante que analizar es que cuando nosotros nos preocupamos de las personas que están en el IES, nos estamos preocupando de las personas que ya tienen un beneficio, que es el hecho de tener un trabajo. Como sabemos todos, más de 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no cuentan con un trabajo estable, no cuentan con los servicios de la seguridad social, entonces están excluidos. Entonces estamos preocupándonos de la minoría. Y eso no quiere decir que no debamos hacerlo, simplemente quiere decir que nosotros debemos tener una estrategia en la cual todos, absolutamente todos los ecuatorianos cuenten con los mismos beneficios. Uno, un beneficio de salud, que no tiene por qué haber aquí servicios de primera, de segunda ni de tercera. El que está en el sector privado y tiene un seguro privado tiene las opciones de ir a cualquier médico. El que trabaja y está afiliado al IES tiene la opción de ir al IES y al sector público. Y el que no tiene nada solo tiene la última opción, que es ir al sector público. Esto significa que estamos dividiéndole a la gente por el hecho de no tener ni siquiera la suerte de tener trabajo, le excluimos más de la sociedad. Entonces, lo primero que yo considero que hay que hacer es hacer una liberalización total de los servicios médicos, no tener varios sistemas, tener un solo sistema que inclusive que se pueda seguir sosteniendo con el aporte individual, pero que cada uno pueda decidir a dónde quiere ir. Si yo quiero ir al hospital de la esquina y en ese hospital está cubierta una parte de mi atención y el resto tengo que cubrirle yo, que sea yo el que decido. Y si quiero ir a otro, como cualquier seguro privado, donde me cubra la totalidad, pues voy a ir allá. Ese es el primer tema que creo que tiene que ser fundamental, democratizar el servicio de salud para todos los ecuatorianos y que tengamos los mismos derechos en todos los niveles, no que tengamos algunas excepciones y beneficios exclusivos. Segundo, que nos permitan a nosotros, a quienes generamos la capacidad de realizar ingresos y que estamos conscientes de la importancia de generar una renta para nuestra vejez o en el caso de accidentes o en el caso que no podamos generar ingresos para nuestras familias, nosotros podamos escoger en qué sistema queremos estar. Y para esto no es muy complicado, lo único que debe crearse es otro sistema paralelo y la gente determinar en qué sistema quiere estar y que sea libre y voluntariamente el sistema en el que debamos estar. Posiblemente un sistema como el que está se pueda mantener, pero un sistema como el que está que sea evidentemente sostenible, no que tengan que estar esperando de una entrega de fondos del Estado para estar manteniéndose, o más aún que tengan un sistema burocrático que no funciona, como el hecho de las medicinas que lo estamos viendo ahora. Y finalmente, si es que nosotros pensamos en que un sistema de seguridad social es la base fundamental de una economía, este sistema debe estar atado a que todos los fondos que se crean dentro del sistema puedan entrar en el mercado de capitales, esos mercados de capitales que deben ser reactivados en la economía para que puedan ser los principales financiadores del crecimiento de las empresas en la economía. Tenemos casos muy importantes en el mundo en los cuales los fondos de seguridad social, que son fondos a mediano y largo plazo muy importantes, puedan convertirse en los principales financistas de los proyectos de emprendimiento, inversión a mediano y largo plazo que permitan de las dos maneras tener una reactivación productiva muy rápida y asegurar que los recursos del Estado, los recursos de la seguridad social, los recursos de quienes estamos asegurados vayan a ser rentables en beneficio de las mismas personas que lo están aportando. Bien, quiero
Agradecerte, Cristian, por habernos acompañado esta mañana y habernos aportado tus reflexiones sobre la realidad económica del país y las reformas necesarias para que podamos progresar. También, Hans, agradecerte por habernos acompañado, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Muchas gracias, Danilo. Chao, Hans.